Es el jueves por la noche y abrimos el escenario. Saludos, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. 60 minutos por delante de información, de debate, de análisis en este programa de Alacantí Televisión que les acompaña cada noche del jueves para analizar los aspectos, los temas más importantes de nuestra comarca, de nuestra ciudad alicantina y de su comarca. Intentamos llevarles a todos los temas de interés, todos los temas que más les interesan, con esa mirada, con ese guiño alicantino también que hacemos a toda la comunidad valenciana y a la información nacional. Hoy cargada en un día realmente histórico, porque es histórico, con la decisión del Congreso de los Diputados y la aprobación de la ley de amnistía, que es pues un perdón o incluso un ponerse de rodillas por parte del Estado español, abrir la puerta del Estado español a todas las peticiones que han hecho el grupo de partidos independentistas para apoyar al gobierno del presidente Pedro Sánchez. Desde la mirada de nuestros analistas, periodistas y tertulianos alicantinos, también analizaremos la información nacional. Pero tenemos muchísimos temas hoy en nuestro escenario, lo abrimos para hablar de ellos, temas muy importantes de la actualidad alicantina. Vamos a hablar de vivienda, de lo que le cuesta a nuestros jóvenes alicantinos acceder al mercado de la vivienda, cuál es su realidad en este momento. Vamos a ocupar buena parte del escenario, hablar precisamente de esta realidad. Teníamos ganas desde nuestra redacción de hacerlo, de ocuparnos del problema de la situación de la vivienda, del mercado de la vivienda en la ciudad de Alicante y en nuestra provincia, bajando al terreno. Lo vamos a hacer como tema de apertura de nuestro escenario, pero después tenemos muchas cosas sobre las que opinar, muchos temas de debate muy importantes, desde todos los temas que han salido del pleno del ayuntamiento de esta mañana, sobre todo con las zonas acústicas que va a controlar el ayuntamiento de Alicante, no solamente Castaños, sino también el barrio del barrio de Alicante, esas zonas acústicamente saturadas que va a decretar el ayuntamiento de Alicante, hasta también la implantación de esos contenedores, de esa implantación finalmente también en el puerto de Alicante que tiene a todos los vecinos en pie de guerra. Temas realmente importantes como estos depósitos de los que le hablaba, sobre la zona de acústicamente saturada. Vamos a hablar también de turismo importante, hacia dónde se encamina la ciudad de Alicante en cuanto al turismo. Hay que poner ya freno, como se está pidiendo desde algunos grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante. Hay que poner límites al turismo. ¿Cuánto margen tiene nuestra ciudad para acoger más turistas? Muchos temas de debate, de todos ellos vamos a hablar en este escenario que siempre se nos queda corto. Voy a presentarles a algunos de nuestros contertulios que nos van a acompañar con sus opiniones. Aquí en el primer estudio de Alacantí Televisión me acompaña Ignacio Martínez, es el compañero del diario OK Diario y además es su responsable en toda la Comunidad Valenciana. Buen amigo, buen compañero desde hace muchos años. Ignacio, ¿qué tal? Saludos y buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Muchos temas, tú los cubres también, toda la actualidad desde la Comunidad Valenciana. De hecho, venías de Valencia hoy, has vivido en primera persona y has estado con el expresidente Francisco Camps, precisamente ayer en su despacho, una de las grandes noticias para todos los valencianos, para todos los habitantes de la Comunidad Valenciana. Podéis estar ayer con él. Una de las grandes noticias de la semana es la absolución del expresidente Camps. Sí, efectivamente, la absolución se produjo por la mañana y apenas un rato después el expresidente Camps compareció junto a su abogado, Pablo Delgado, en una rueda de prensa multitudinaria en el despacho de Pablo Delgado, en Valencia. Y bueno, yo me quedaría, el titular que dimos ahí en OK Diario, que yo me quedaría con él, sería el de quiero volver a someterme al escrutinio de los ciudadanos, al escrutinio de las urnas. O sea, que ya quiere volver otra vez a la actividad política. Y vuelvo a saludar, gracias Ignacio, vuelvo a saludar en este escenario, después de 2 programas, a Juan Navarro. Hola Juan, ¿qué tal? Saludos y buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias por acompañarnos. Pues gracias a vosotros y gracias a los telespectadores que nos sufren. Don Ignacio, y enhorabuena a su diario porque por las exclusivas que va sacando respecto a lo que se cuece en el entorno familiar del presidente del gobierno. Muchas gracias. Nada. Ahí los compañeros. Eso, el trabajo bien hecho siempre tiene una recompensa.
Y hoy también nos acompañará Sandra Murcia, una compañera periodista de Alicante Plaza, quien incorporamos con sus opiniones en este programa, en el escenario. Será en la segunda parte del programa. Nos acompañará también Sandra con nosotros, junto con Juan y junto con Ignacio, para expresar sus opiniones y el punto de vista desde el diario alicantino, desde Alicante Plaza. Pero vamos a abrir hablando de vivienda y tenemos con nosotros un experto en el mercado de la vivienda, el señor Gumersindo Ruiz, es el consejero de Euroval. Le saluda ya Gumersindo, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en Alacantí Televisión. Un placer. Y lo hacemos porque hace apenas unos días se presentó un informe muy interesante, así nos lo pareció. Mercado de vivienda en Alicante, un análisis gráfico, lo presentó Euroval, que es la Sociedad de Tasación y Valoración Española especializada en tasación inmobiliaria, a todos los miembros de Provía, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante, este estudio que refleja la realidad del mercado de la vivienda en Alicante. Nos preocupa la situación también por la carencia de vivienda, en especial la carencia de vivienda nueva, por lo caro que es también para los jóvenes o para cualquier ciudadano el acceder a la vivienda. Pero Gumersindo, si tuviera usted que dar un titular o un gran titular de este estudio, ¿cuál sería? ¿Cuál ofrecería a nuestros televidentes? Pues el estudio, es difícil dar un titular del estudio porque se trata de dar una visión muy completa del mercado provincial de la vivienda. Y quizás sería dentro de una situación en la que hay pues una escasez notoria de vivienda nueva que viene ya de años, el elevado precio de la vivienda, la reducción también reciente de las transacciones, la disparidad que hay entre localidades e incluso dentro de un mismo municipio, dentro de la propia ciudad de Alicante, entre barrios. Entonces, claro, el informe que hicimos, que es un informe gráfico, largo, por una parte se ven pues estas tendencias, estas ideas generales y por otra parte pues se ven también detalles de cómo la evolución pues tiene sus diferencias significativas. Por ejemplo, dentro de Alicante, pues vimos cómo los distintos barrios, una selección que hicimos, claro, pues han ido evolucionando en cuanto a precios de manera diferenciada y cómo después del COVID-19 pues ha habido un incremento fortísimo en Playa San Juan. Siempre había estado ligeramente por encima de la media de la ciudad, pero en estos 3 años los precios pues, se han disparado de una manera espectacular. Con esto le quiero decir que hay unas tendencias generales y luego hay pues, en localidades concretas diferencias. Las diferencias entre los municipios de costa y los municipios de interior pues también se ponen ya no como una idea general, sino con el detalle que dentro del análisis pues, de los gráficos se ve pues, municipios que han experimentado, como por ejemplo pues, San Vicente del Raspeig, que hubo una época en que los precios subieron enormemente, se frenaron, vuelven a subir, y sin embargo pues hay otros municipios donde la subida pues es constante, ¿verdad? Que son municipios costeros. Estamos hablando, señor Ruiz, de un mercado sin apenas obra nueva. ¿Qué razones habría para ello? Bueno, la razón principal para la falta de obra nueva hay que verla en la crisis del 2008, que cuando se construían en España 400.000 viviendas anuales en los años anteriores a 2007, 2005, 2006, y la crisis financiera inmobiliaria hace que esta cantidad pues, caiga por debajo de las 100.000 viviendas y desde entonces se ha mantenido así. Hay un desendeudamiento fortísimo de las familias que se habían endeudado de manera que desde esa fecha hasta ahora, todos los años, el incremento
de crédito hipotecario es inferior a la amortización de crédito. Entonces, esto también es un elemento importante. Dentro de esto, la provincia de Alicante no fue la peor, porque ni los precios subieron a la media que había subido la media de España, ni la caída fue tan fuerte. Es decir, que aunque se aprecie también pues este fenómeno, ¿verdad?, de un incremento fuerte de precios hasta el 2007-2008 y luego una caída grande en las operaciones, Alicante no ha sido la provincia, digamos, que con más fuerza haya experimentado estos vaivenes. Usted me pregunta por qué no hay más obra nueva. El tema de la obra, después de tantos años, claro, porque se puede decir, bueno, estamos hablando pues de hace 16 años, el punto de mínimos estuvo en 2013, entonces en 10 años pues se ha podido recuperar la construcción de vivienda nueva. Los promotores insisten en la necesidad de ampliar el mercado de vivienda nueva. Y esto es una cuestión fundamentalmente municipal y de comunidad autónoma. El ayuntamiento, en cualquier ayuntamiento de España, pues es el que planifica el uso del suelo, y el uso del suelo pues tiene un componente para un tipo de vivienda que puede ser más cara o en tipo chalet o en tipo de construcción más alta o otros usos, ¿verdad?, de la vivienda, como podrían ser, por ejemplo, pues los apartamentos de alquiler a corto plazo, que son viviendas, y todo esto es lo que hay que tener en cuenta pues a la hora de decir por qué los promotores pues no tienen la posibilidad de promover, ¿verdad?, en suelo pues un tipo de vivienda que podríamos llamar vivienda asequible, claro. Ignacio, ¿qué mirada tienes sobre esta problemática en la provincia de Alicante? ¿Qué le preguntarías también a nuestro invitado? Pues me parece interesantísimo lo que está comentando, y le preguntaría, en este momento, con este mapa que nos ha dibujado, ¿cuáles serían las opciones de un joven alicantino que quiere emanciparse? ¿Dónde podría, y a ese precio asequible tan complicado, dónde podría ubicarse según su estudio? Bueno, pues hicimos un pequeño trabajo. Todos los meses hacemos un trabajo de Comunidad Valenciana que le llamamos el gráfico mensual, ¿no? Y hicimos uno que es el porcentaje de vivienda asequible, en el que veíamos, pues, por una parte, el salario medio de la ciudad, por otra parte, bueno, la renta media familiar, calculábamos el 30% de esta renta, que es lo que pues se supone que que es el límite, ¿no?, ¿verdad?, de lo que una renta puede gastar en pagar una hipoteca o en alquilar. Y luego veíamos pues un supuesto, ¿verdad?, de tipo de interés, de plazo, etcétera, y veíamos para la ciudad de Alicante, para un piso de 2 habitaciones, solamente el 47% de la oferta que hay, estoy hablando de vivienda nueva y usada, sobre todo usada, que es el mercado más importante, solamente el 47% es asequible. Y si nos vamos a más de 2 habitaciones, sería un 34%. Entonces, claro, el resto, digamos el 66%, pues no sería asequible. Si nos vamos a rentas más bajas, que se supone que son las rentas de los jóvenes, y no es un gran supuesto, porque si vemos la renta, la riqueza y la renta de las familias que ha publicado el Banco de España, pues claro, los trabajadores jóvenes tienen una renta sensiblemente inferior a la media. Entonces, claro, la única solución que habría en mercado, porque luego hay otros tipos de transmisiones de vivienda, claro, la vivienda se transmite
en herencia, se transmite, que es una parte importante, en donación también, en alquiler fuera de mercado, en cesiones. Todo eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver el acceso. Pero bueno, supongamos que estamos hablando de una familia joven, un joven, una pareja joven que no tiene, digamos, este tipo de acceso que hemos mencionado y que va pues a mercado, ¿no? Y el mercado, realmente la única posibilidad es que se promoviera vivienda, digamos, asequible. Y entonces esto es, pues es un tipo de vivienda que solamente se puede promover con una visión de muy largo plazo. Es decir, no es una cuestión de 2 años ni 5, hay que mirar pues suelos. Los promotores están dispuestos, los promotores les interesa la vivienda asequible porque pueden hacer volumen, pero claro, tienen que tener suelo y tienen que tener pues unas condiciones en que estas viviendas pues se puedan construir, ¿no? Los módulos, los plazos, etcétera. O sea que en el fondo siempre vamos a la posibilidad de, digamos, que una política de planificación urbana ofrezca en cuanto a la vivienda. Importantísimo esa política de planificación urbana, y no a 2 años, sino a largo No, plazo. no, a muy largo plazo. A muy largo plazo. Juan, tu opinión. Don Gumersindo, yo quiero hacerle una pregunta muy sencilla y muy, bueno, sencilla, me imagino que es sencilla para usted. ¿Qué incidencia puede tener en el aumento del precio de la vivienda? Por ejemplo, lo que usted hablaba en la playa de San Juan, aparte de la falta de obra nueva, ¿qué incidencia puede tener la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo? Bueno, el tema del extranjero en la provincia de Alicante pues es un tema muy peculiar y polémico, y se señaló también por parte de los promotores en la reunión. Bueno, de todos es sabido el porcentaje tan elevado que suponen los extranjeros en la compraventa de vivienda. Pero el porcentaje tan elevado de los extranjeros depende mucho del mercado. Es decir, en general, en estos momentos en que hay un retraimiento de las operaciones de compra-venta, han bajado muchísimo en el 2023 con respecto al 2022, los precios siguen subiendo, pero cada vez hay menos compra-venta. Los extranjeros son muy estables, es decir, que mantienen su demanda de vivienda y, por lo tanto, aumentan su participación en un total que está disminuyendo. Entonces, los extranjeros también, la demanda varía mucho, es decir, hay municipios en los que suponen porcentajes elevadísimos. No tengo los datos aquí encima que están en el informe, pero hay hasta el 80%, casi 70, 80 en municipios como Orihuela, por ejemplo, ¿no? En otros, pues es más reducido, pero bueno, puede ser del orden del 40-50%, que es mucho, ¿verdad? El que la mitad de la vivienda que se venda a extranjeros. Yo, si quiere mi opinión, le puedo decir que en la Unión Europea hay cosas que nos pueden gustar o que no nos pueden gustar, pero tú no le puedes negar a un ciudadano de la Unión Europea, un alicantino que quiera comprar una casa en un país de la Unión Europea, o un residente de la Unión Europea que quiera comprar en la provincia de Alicante. Hay que diversificar la oferta, es decir, el extranjero que viene a vivir tiene unas características, no son las mismas los que van a Benidorm que los que van a Orihuela, que los que van a Alicante ciudad, no es igual. Ni es lo mismo la demanda que puede haber en Benidorm para vivir que la que puede haber en Alicante ciudad. Por lo tanto, cada ciudad, cada municipio tiene que programar pues qué parte de la oferta va a extranjeros, qué parte de oferta va a un tipo de vivienda, digamos, de precio alto, qué parte de vivienda va a un precio de vivienda a una vivienda de precio asequible, y todo tiene cabida, claro. Y luego también tenemos el fenómeno reciente en cuanto a volumen, ¿verdad?, de la vivienda para alquiler a corto plazo,
que también supone en Alicante concretamente pues un porcentaje muy elevado. Y es una vivienda, claro, que compite con el alquiler y compite con la vivienda que se ofrece en compraventa. Datos interesantísimos que encontramos en este informe Mercado de Vivienda en Alicante, un análisis gráfico, algunos apuntes que nos ha presentado hoy en el escenario el señor Humersindo Ruiz, a quien yo le agradezco estar esta noche con nosotros y darnos estos apuntes de un tema tan importante para cualquier ciudadano como es el acceso a la vivienda, en concreto para los alicantinos. Un abrazo, un saludo desde Alicante, gracias. Un saludo. Muchas gracias. Abríamos con este tema de la vivienda que da para debate, Juan Ignacio, realmente la dificultad en Alicante para acceder al mercado de vivienda de cualquier ciudadano, de los jóvenes, por supuesto. Sí, el tema de la vivienda se está convirtiendo en un tema verdaderamente complicado y en un artículo de lujo. Antes vivir es un derecho, el derecho a la vivienda, pero está convirtiendo en un artículo realmente de lujo. Debe ser muy difícil el poder poner en el mercado viviendas a precio asequible para los jóvenes y que se cumpla ese artículo de la Constitución, que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. A mí me ha sorprendido un dato que ha dado este señor, don Humersindo, que es que por primera vez la concesión de crédito hipotecario es inferior a las amortizaciones que hace el personal, y me recuerda época, por ejemplo, los años 80, finales de los 70, cuando la inflación estaba descontrolada, que salió lo que se llamaba el precio controlado, y había en las entidades financieras, todavía estaban muy controladas por ya no el franquismo, pero todavía quedaban esas leyes del tardo franquismo, en donde se daban únicamente créditos conforme iban amortizando los créditos, es decir, no se ponía dinero en circulación. Desde luego, la crisis de 2008 parece ser que ha tenido un efecto devastador, sí, y ha generado, y los poderes públicos, sobre todo los ayuntamientos, no han sabido, desde las concejalías de urbanismo, dar una respuesta. Y voy a poner un ejemplo muy claro, y era el de Miguel Ángel Pavón, el que fue concejal de urbanismo de esa ensalada en la época de Gabriel Echavarri, que no daban una licencia, no se daban. ¿Por qué? Pues porque su credo de ultraizquierda era contrario a la propiedad privada, pero es que ves que por encima de los concejales están los técnicos que deberían aconsejar, o es que a estas personas no les interesa. Lo cierto es que entre eso, lo otro y lo demás allá, al final estamos con que los muchachos, los jóvenes, no se pueden ir. Y si una vivienda cuesta, en la playa de San Juan, en el Pau 5, zona de expansión alicantina, hasta hace 3-4 años, entre 200, 400.000 euros, una vivienda que estaba bien. Pero es que ahora están por encima de 1 millón de euros los áticos, con 80 metros de... Claro, sí, bueno, es que ya no es posible decirle a un joven, es que no te puedes gastar más del 30% de tu sueldo para comprarte una vivienda. Dice, pero si es que el 30% de mi sueldo tengo que gastar todo y no llego. Es un epsilon, me tengo que gastar todo el sueldo y no llego. En los 8 años últimos del gobierno valenciano, con Podemos en la Consellería de Vivienda, los datos los dio el gobierno que entraba, se hicieron 24 o 25 viviendas de VPOs, de protección oficial, es muy poco para lo que se necesitaba, y esto ha obligado ahora a hacer un plan de 10.000 viviendas. Acabamos esta primera parte del programa, vamos a sumar más opiniones, ahora con Sandra Murcia, compañera de Alicante Plaza. Nada, unos minutos para publicidad muy breves, no se vayan porque nosotros vamos con más temas de interés, vamos a pasar de la vivienda al turismo y después más información a la alicantina, aquí en el escenario, a debate.